Entonces, Gálatas tiene que ver con la verdadera libertad. Y quiero que iniciemos con este aspecto muy específico. Vamos a ver Gálatas capítulo 2 del 1 al 10. Vamos a ver el primer aspecto que es amigos de la libertad. Dice en el capítulo 2, Gálatas capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Bien, entonces, compartimos la ocasión pasada que Pablo describió, expresó que cuando él tuvo su encuentro con Jesús, no fue inmediatamente a Jerusalén para ver qué decían, qué pensaban o qué le enseñaban los discípulos de Jesús, los que habían andado con Jesús, que eran principalmente Pedro, que era Juan y los otros discípulos. Sino que en lugar de ello dice que fue 3 años a Arabia. Y allá fue enseñado por Jesús. Jesús fue el que le mostró, le enseñó lo que era el evangelio, lo que quería que él predicara. Entonces, ya después de esos 3 años fue a Jerusalén, conoció a los discípulos, conoció a Bernabé, pero fue enviado hacia el territorio de donde él era originario, hacia Siria y Cilicia, y ahí estuvo predicando varios años, hasta que después Bernabé fue por él para que lo ayudara a enseñar en Antioquía. La iglesia de Antioquía fue ahora la iglesia, es el lugar donde la iglesia que no es 100% judía, sino que son judíos y gentiles, que se les llamaba griegos también, ahí es cuando esa iglesia empieza a crecer y a hacerse fuerte. Entonces, dice ahí en el capítulo 2 que pasaron 14 años. ¿Sí? Después de 14 años de que él conoció al Señor, de que él empezó a servir a Dios, dice que otra vez fue a Jerusalén. Dice el versículo 2, pero subí según una revelación, es decir, que Dios le mostró que tenía que subir, que tenía que ir a Jerusalén. Dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Es decir, ya en ese momento, ahora sí que él había ya predicado y que estaba enseñando, ahora quiso hablar en privado con aquellos que eran considerados los líderes principales de la iglesia. Y vean lo que dice, versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Así que lo primero que nosotros vemos es que para mantenernos en la libertad hay que compartir lo recibido de Dios. Si nosotros compartimos lo que recibimos de Dios, entonces vamos a colaborar a que haya libertad. Porque precisamente la libertad consiste en, por un lado, compartir y por otro lado, no imponer. En este caso, Pablo les compartió lo que Jesús le había enseñado acerca del Evangelio de la Gracia, y aquí dice claramente que aunque Tito no era judío, ellos no le impusieron, no insistieron, no le obligaron a que se sometiera a un rito llamado la circuncisión, ya que con ese rito se hacían judíos, por así decirlo, se convertían al judaísmo. Entonces, Pablo compartió lo que había recibido del Señor, ellos no impusieron, y dice en el versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo,
lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Es decir, Pablo lo que dice es, yo cuando les expuse lo que Jesús me enseñó, lo que yo había entendido acerca del Antiguo Testamento, del cumplimiento de las profecías, ellos me dijeron que todo estaba bien, que era lo mismo que Jesús les había enseñado y lo mismo que el Espíritu Santo les había mostrado. Así que no cambió en nada, solamente ellos se percataron de que Dios le había encargado que él le predicara a los que no eran judíos, así como a Pedro se le había encargado predicar a los que sí eran judíos. Dice el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, o sea, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los no gentiles, perdón, a los judíos. Circuncisión se les llamaba así a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bien, entonces, aquí vemos un aspecto importante. ¿Cómo fue que Pablo se mantuvo en la libertad? Sí, bueno, se mantuvo en la libertad compartiendo lo que él había recibido, no imponiendo lo que decía la ley, anteponiendo la verdad, y entonces hubo reconocimiento y compañerismo. Estos principios, si nosotros lo manejamos en cualquier tipo de relación, vamos a ser libres, vamos a mantener la libertad. Si nosotros no tenemos ese respeto, ese reconocimiento, ese compañerismo, entonces no vamos a estar caminando en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Nosotros somos libres para actir, somos libres para presentar o hablar acerca de lo que hemos entendido acerca de Dios. Pero miren, aquí hay un detalle que sería difícil imaginar. Créanme que sería difícil imaginar. Porque miren, estamos hablando de un hombre llamado Pablo que tiene unos 14 años caminando con Jesús. Y estamos hablando de un Pedro que lleno del Espíritu Santo tiene unos 16 años. Y estamos hablando de hombres que ya han servido a Dios, ¿sí? Que siguen teniendo el Espíritu Santo. Sin embargo, sucedió un asunto y más que leerlo, lo voy a platicar. Bueno, resulta que como hubo creyentes que se habían entregado a Jesús, pero que insistían a que tenían que volverse a la ley, que tenían que vivir bajo la ley, y ellos principalmente estaban en Jerusalén. Entonces, Pedro fue a la iglesia donde estaba Pablo, a Antioquía. Así que Pedro llega, visita a los hermanos ahí y cuando está ahí se sienta con todos a comer. ¿Ok? Y estos hermanos que no eran judíos, de repente comían algunas cosas que no les era permitido comer a los judíos. De repente comían sus carnitas a lo mejor, o de repente las costumbres que ellos tenían no eran judías. Ellos siempre habían sido gentiles. Entonces Pedro se sentó ahí con ellos. Después vienen de Jerusalén aquellos que decían que tenían que volverse a la ley, que tenían que practicar la ley. Y dice aquí que lo que hizo Pedro es que se empezó a dejar de estar con los hermanos que no eran judíos porque tenía miedo. Tenía miedo de los hermanos que eran judaizantes. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo empieza el versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Te imaginas Pablo escribiendo esto y diciendo, yo lo enfrenté
Nos vimos la cara, Pedro y yo. ¿Quién iba a imaginar que eso pasara entre los discípulos? Bueno, pero ¿por qué pasó? Dice, porque era de condenar, pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, el pastor o líder principal de Jerusalén, antes de que vinieran ellos, comía con los gentiles. Eso estaba haciendo Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, así se les llamaba, a los cristianos que querían que se circuncidaran, que tenía miedo. Vean, dice, y en su simulación, o sea, en esa actitud de simular, dice, participaban también los otros judíos, otros hermanos judíos que habían ido con Pedro, empezaron a hacer lo mismo, de tal manera que a un Bernabé que no tenía esas costumbres, y se fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿por qué ahora tú quieres que los gentiles, los que no son judíos, se conviertan como judíos? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está hablando? Bueno, Pablo está diciendo que lo que le pasó a Pedro es que Pedro empezó a cambiar por miedo. Así se pierde la libertad. ¿Ok? O sea, la persona que entiende que es libre en Jesús, que es alegre, que es servicial, que apoya a todos los que puede, que tiene un corazón para ayudar y empieza a dejar de hacer esas cosas que antes hacía, pasar por alto las ofensas, sonreír a pesar de las dificultades. Cuando empieza a cambiar por miedo, lo que va a venir después es que va a haber hipocresía. Es decir, tanto la hipocresía como el legalismo, que es imponer reglas, hacen que las personas y los verdaderos creyentes pierdan su libertad en Cristo. Y no solo sucedió eso, sino que otros enemigos de la libertad fue no actuar conforme a la verdad y retornar a la ley. Pablo le dijo esto, dice el versículo 16, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, esto fue lo que pasó. Básicamente, Pablo habló con Pedro y le dijo, mira Pedro, no por temor a los creyentes que quieren que los gentiles sigan la ley, tú también hagas eso. No permitas que haya hipocresía en tu vida. Vive de acuerdo a tus convicciones. Si tú estás convencido de algo, hazlo. Vive de acuerdo a esa convicción. Vive de acuerdo a la verdad. Y además, de acuerdo a lo que ya hemos creído. Pedro, si tú y yo ya creímos, ya probamos que cuando estábamos bajo la ley, cuando éramos judíos, por más que queríamos cumplir con las leyes, no podíamos, no lo lográbamos. Ya comprobamos eso, tú y yo. Si ya salimos de ahí, ¿cómo queremos regresar a lo mismo? Por eso el versículo 18 dice así, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, vengo a quebrantar la ley. Es algo peor. ¿Por qué? Porque yo ya le dije a Jesús que yo creo en él y que confío que su sangre es la que me limpia. Y el detalle era este, y eso ha pasado en todos los tiempos. Escuchen, esto
ha pasado en todos los tiempos y está pasando hoy en día. Que una vez que cuando nosotros venimos a Jesús y lo aceptamos por primera vez, venimos tal como estamos. Sabemos que somos pecadores, sabemos que le hemos fallado, sabemos que no tenemos nada que ofrecer. Hasta muchas veces pensamos que ni somos dignos ni merecemos. Pero entendemos que es por amor, que es por gracia, que es un regalo. Entonces nos entregamos y recibimos su presencia, su paz, su salvación. Pero luego no falta quien dice, oye, ¿y qué tiempo estás orando? Pues estoy orando, pues a veces solo 15 minutos, a veces solo, no, y no has orado toda esta semana 1 hora. No, pues la verdad, no, ¿cómo que no has orado 1 hora cada día? Entonces estás mal, se me hace que estás mal. Y ya empezaste a ayunar, no, pues ni sé qué hice el ayuno, tienes que ayunar, porque si no ayunas no vas a poder vencer la tentación. Ah, bueno. Y entonces, ahora el nuevo cristiano, si no aprende correctamente el lugar de la oración, el lugar del ayuno, no es para estar más cerca de Dios, no, es porque ya estamos cerca de Dios. No es para agradarlo, es porque ya somos agradables, ya somos sus hijos, ya podemos. Así que ese es el principio esencial, es lo que Pablo quiere compartir. Y entonces él ahora enfoca cuál es la verdadera libertad y dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Es decir, básicamente lo que él está tratando de explicar es, porque yo queriendo cumplir la ley y al darme cuenta que no podía cumplirla, la abandoné, dejé de depender de ella, me divorcié de la ley, morí a la ley, me separé de ese esfuerzo humano, porque quiero vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Pablo empieza a hablar, número uno, de que él ahora vive para Dios. Ya no vive para la ley, ya no vive para cumplir la ley, para cumplir reglas, sino para tener una relación con el Padre. ¿Sí? Pero esa relación con el Padre va a depender del poder de Jesús en su vida. Así que voy a leer Gálatas 2:20 en la Nueva Traducción Viviente y dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Porque si por la ley pudiera alcanzar la justicia, entonces está por demás que murió Cristo. Así que de alguna manera, Pablo lo que está diciendo es, la razón de la libertad es vivir para Dios. Vivir por Cristo y vivir bajo la gracia. Para eso he recibido la libertad. Para eso fui libre del pecado y también del dominio del pecado. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros venimos a Cristo, no solamente Jesucristo nos perdona todos los pecados pasados, ¿sí? El dinero que me robé, las veces que le pegué a otro niño, las veces que le dije mentiras a mis papás, los pecados que cometí de joven, lo que vi o lo que hice que no era correcto, las palabras que dije, todo lo que yo hice, me es perdonado. Pero no solamente eso,
sino que dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y se refiere al viejo yo. Es decir, todo lo que yo era antes, todas las actitudes que tenía antes, toda la ira acumulada, todo el enojo, toda la amargura, todo el estilo de vida que yo tenía antes, queda crucificado con Cristo. Ahora, ¿qué significa que algo está crucificado? Bueno, alguien que estaba crucificado estaba próximo a morir, estaba a un paso de la muerte. ¿Ok? Así que lo que Pablo dice aquí es que lo que yo era antes está a un pasito de morir. De tal manera que yo ya no vivo como vivía antes. Ya no, sino que lo que ahora yo vivo en este cuerpo terrenal, lo vivo confiando en Cristo. Ahí está la clave de una vida con poder, de una vida con propósito, de una vida que trasciende, de una vida que vence los obstáculos. Estamos pasando, y lo hemos mencionado, una etapa difícil, pero solo es la preparación para lo verdaderamente duro y cruel que viene sobre la tierra, y no porque Dios quiera, sino porque durante años y siglos Dios le ha hablado al hombre, y sobre todo a partir de que Él vino y dio su vida, se ha predicado el Evangelio durante todos los tiempos, a veces con mayor entendimiento, a veces con menor entendimiento, porque hubo etapas de la humanidad donde la escritura se abandonó. Pero hace unos 500 años, otra vez la Biblia se empezó a traducir a los idiomas naturales, normales que hablamos. Y hoy en día está al alcance de todos. Entonces, este es el propósito de Dios, que vivamos así y que así podamos vivir en libertad. Ahora, vamos al capítulo 3, vamos a ver una parte del capítulo 3, y el capítulo 3 tiene que ver con la primera parte, con la libertad al oír con fe. ¿Ok? Cuando nosotros oímos con fe la palabra de Dios, el Evangelio, entonces se recibe el Espíritu Santo, hay maravillas y somos bendecidos. Ahora, quiero leer. Dice voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Estas son las palabras más fuertes entre las cosas que Pablo escribe esto, y esa es la razón. Dice, Gálatas 3, a partir del versículo 1. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que les haya servido para nada. Vuelvo a preguntar, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Entonces, cuando Pablo les expresa esto a los Gálatas y les dice, ¿quién nos fascinó? Dice en la versión Reina Valera.
En la Nueva Traducción dice, ¿quién los hechizó? ¿Qué les pasó? Y les hace estas preguntas. A ver, respóndanme. Ustedes, ¿por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Por cumplir la ley o por oír con fe el mensaje y creer que Jesús los había perdonado? Bueno, pues fue por eso. Al creer que Jesús te ha perdonado, y escuchen esto, tener la plena convicción de que Jesús te ha perdonado, te da la seguridad de que vas al cielo. Y te da la seguridad de que eres digno para pedir a Dios. Y te da la seguridad de que el Espíritu Santo va a venir a tu vida. La venida del Espíritu Santo al creyente, al que pone su fe en Dios, no es cuestión de lo que hacemos, aunque no nos exime de tener las acciones correctas o acordes a lo que estamos diciendo que creemos. Va junto. Pero es por confiar que Jesús dio su vida por mí. Cuando yo tengo la confianza de que Jesucristo dio su vida por mí, es cuando yo recibo el Espíritu Santo. Cuando yo escucho la palabra con fe, lo que Dios dice, y lo escucho con fe, y me doy cuenta que Dios me quiere sanar, que por su llaga fuimos nosotros curados, que Él me ama, que Él quiere que yo tenga la sanidad y que tenga la salud. Entonces yo creo a eso y recibo la sanidad, recibo maravillas, recibo milagros. Cuando yo creo que puedo ir al cielo porque lo he aceptado en mi vida y lo hago de todo corazón, no voy a tener duda de eso. No voy a tener duda de que cuando Él venga por su iglesia voy a ir con Él. ¿Por qué? Porque lo he creído. Ese es el problema y esa es la trampa del legalismo. El legalismo, que es imponer reglas de hombres, desde el tiempo de Pablo existía y existe hoy en día. ¿Y qué es básicamente? Es básicamente que los que enseñan o los que enseñamos, en algún momento queremos imponer, sin exponer, sin enseñar, sin claridad, solamente como en forma autoritaria, imponer algo que quizás ni siquiera eso es lo que dice en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que Pablo aquí está diciéndoles? Miren, reaccionen. Todo lo que recibimos es por oír y confiar en lo que dice Jesús. Así que dice, si ustedes empezaron en el Espíritu, no terminen en sus propias fuerzas haciendo las cosas. Los milagros que Dios quiere hacer ahora, las respuestas que Él quiere traer a nuestras vidas, todo es por confiar. Hay que aprender a confiar. ¿Y cómo sabemos que estamos confiando? Bien, se nota en nuestros ojos, se nota en nuestras manos, se nota en lo que decimos, en nuestras palabras. Ahí se nota cuando confiamos. Cuando no estamos confiando, nos desesperamos, hablamos sin darnos cuenta lo que estamos diciendo. Y el lenguaje tiene que ver con temor, tiene que ver con queja. Pero cuando estamos confiando, glorificamos a Dios. Le damos a Él el lugar. Así que esto que colabora o esto que tiene que ver con la libertad que Dios nos da, recibir el Espíritu, recibir sus maravillas y ser bendecidos, son la base para lo que Dios quiere seguir haciendo y lo que
Pablo quería que entendiera. Así que en la segunda parte de Gálatas capítulo 3 vamos a hablar acerca de la libertad, de la maldición. Dice el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjense, aquí es al revés de lo que antes se decía. ¿Por qué es al revés? Lo voy a explicar. Porque resulta que cuando Dios inició su plan de darse a conocer a la humanidad, la nación que Él escogió, y en el buen sentido, con los que ensayó y con los que demostró que el hombre no tiene la capacidad de acercarse a Dios, ni de agradar a Dios, ni de alcanzar la santidad de Dios, fue el pueblo de Israel. Entonces, cuando Él escogió al pueblo de Israel, Él les dio su ley. Y dice que está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que esta declaración en Deuteronomio 27-26 fue para demostrar que el hombre no podía solo. Es decir, que quienes tratan de cumplir la ley, pero no pueden cumplir todos los principios de la ley de Dios en el Antiguo Testamento, terminan quedando bajo maldición. Y esa maldición abarca todos los aspectos de la vida. Luego entonces, esa es la razón por la que hay enfermedades. Esa es la razón por la que las personas que abren puertas al enemigo a través del ocultismo, de cualquier tipo de ocultismo, terminan encadenadas espiritualmente. Terminan con cuadros de depresión, con desórdenes psicológicos, terminan con una vida llena de ansiedad, paranoia, un temor exagerado, terminan viendo o siendo víctimas de un temor espiritual. No pueden salir de la pobreza, no puede prosperar su trabajo, no dejan de tener problemas en la familia. Los mismos problemas que tuvieron los abuelos y que tuvieron los padres, los tienen los hijos. Esa es una maldición. Las mismas enfermedades que tuvieron los abuelos, que tuvieron los padres y que ahora tienen los hijos, esa es una maldición. Así que realmente lo que Pablo aquí está diciendo es que la humanidad está bajo maldición. ¿Sí? ¿Y qué es una maldición? Es un castigo. La maldición es un castigo por pecados de los antepasados o propios. O diría yo, de ambos, de una combinación de los pecados de los antepasados que están repitiendo los hijos y que mantienen esa maldición. No pueden salir de esa situación, no saben cómo solucionarla, no hay medicina para ello, no hay medicamentos psiquiátricos para eso, no. Pueden controlar un poco, pero no hay solución en ello. Dios sabía eso.
Dios sabía que la humanidad iba a estar llena de conflictos, llena de temores, llena de enfermedades, llena de traumas, llena de dolores en el corazón. Y por eso es que dice, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Redimir significa libertar al pagar un precio. Así que Cristo cuando murió pagó con su sangre preciosa para hacernos libres. Eso significa, Cristo nos hizo libres a través de su sangre y nos hizo libres de la maldición de la ley. Porque fue hecho por nosotros maldición, pues así está escrito en la ley, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto se cumplió en Jesús. Jesús fue maldito por morir crucificado para hacernos libres. Entonces, las maldiciones que están operando en tu vida, en tu familia, en tus conocidos, si aceptan a Jesús, no van a poder operar, no van a seguir ahí. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús no solamente rompió la maldición y no solamente rompe la maldición, sino la convierte en bendición, nos da a cambio su bendición. El Señor dijo a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y le dijo así, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Vean cómo lo explica Pablo. Dice, hermanos, hablo, Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, es decir, Dios le prometió a Abraham y a un descendiente de Abraham. No dice y a las simientes, o sea, no dice a sus descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que el Padre confirmó su promesa de bendecir a través de Jesús. Así que dice el 17, esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, por eso es que cuando Jesús iba a la cruz, antes de ir a la cruz, en esa noche, tomó una copa que los judíos le llamaban la copa de la redención y dijo, esta copa de la redención, de la libertad, es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí estaba ratificando Dios la promesa de la bendición. Todos los que merecíamos mantenernos bajo la maldición, todos los que merecíamos vivir bajo la maldición, recibir los mismos problemas que nuestros abuelos y padres, recibir las mismas enfermedades, tener los mismos problemas económicos, tener los mismos problemas emocionales, familiares, todas esas cosas, incluyendo los problemas espirituales, todas esas cosas en Cristo Jesús son rotas y son transformadas en bendición. Dice, por esto, el pacto que fue ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga, no la invalida, no invalida la promesa, dice. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que Jesucristo ganó por nosotros cuando Él nos libró. Primero, nos libró de la maldición de la ley para alcanzar la bendición
y recibir la promesa del Espíritu Santo y así recibir su herencia. Estas son las cosas que Dios tiene para nosotros. Estas son las cosas que nosotros podemos tomar. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos dar legalidad. Y nosotros tenemos que saber cómo tomar esto para nosotros. Fíjense que aquí hay leyes. En México hay leyes. Así que, según las leyes mexicanas, cuando alguien llega a morir sin dejar un testamento, entonces la ley dice que las personas que deben de heredar, ¿sí?, son la esposa y los hijos. Ahora, según esa ley, algo puede ser legalmente de una persona, pero si el papá, llamémoslo así, no le dejó escrito en un testamento, entonces se tiene que ejecutar un procedimiento legal para aplicar, para tomar esa herencia, vamos a decir. Ahora, aquí la cuestión es que Dios sí dejó su testamento. Y su testamento precisa la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en la Biblia. Es decir, que hay promesas para nosotros en el primer testamento que Dios hizo, y ese testamento fue para el pueblo de Israel, porque Abraham le prometió y le dijo: mira, Abraham, yo te voy a dar una descendencia, te voy a dar una tierra donde esté esa descendencia y te voy a dar bendición. Ahora, esa descendencia le falló a Dios y Dios aprovechó para ahora enviar a su hijo y extender esa bendición a todo aquel que crea en Jesús. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde todo el que cree en Jesús tiene acceso a la bendición, tiene acceso al Espíritu Santo, a tener una relación con Dios a través del Espíritu Santo, y tiene acceso, tiene el derecho a recibir la herencia. Ahora, ¿en qué consiste la herencia? Consiste en que todo lo que Jesús ha prometido lo podemos recibir. Jesús prometió: todo lo que pidan en mi nombre, lo recibirán. Jesús prometió: si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, yo lo haré. Y después Juan lo aclara en una de sus cartas: si pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que tenemos las peticiones que hagamos. Es decir, no vamos a pedir caprichos, no vamos a pedir a nuestra manera, a nuestro sentir. Pero si nosotros lo que pedimos está aquí en la Escritura, está en nuestro testamento o en el testamento de Dios para nosotros, tenemos derecho. ¿Cómo lo vamos a tomar? A través de la fe. A través de la fe. Es decir, pidiendo y confiando.